tal, hermanos? Tengan todos muy buenas noches. Dios los bendiga. Estamos en diferentes lugares, pero compartimos el mismo deseo de que Dios hoy hable a cada una de nuestras vidas. Para ello, sí, además de las distintas participaciones que van a haber, tenemos el mensaje de la palabra de Dios, que hoy estará a cargo de nuestro hermano Carlos Torterolo, con el tema La Palabra, vigente hoy. Y antes de continuar con el desarrollo del programa, vamos a orar encomendando al Señor esta reunión. Querido Dios, te damos gracias por este día que tú nos has regalado, gracias porque luego de distintas actividades que cada uno de nosotros pudo haber tenido, nos juntamos aquí, Señor, como decíamos, cada uno donde nos encontramos, pero queremos, Señor, que hoy hables a nuestras vidas, queremos poder estar desafiados por tu palabra, Señor. Para ello pedimos que bendigas a Carlos, Señor, que ha de transmitirnos el mensaje que tú has puesto en su corazón. Queremos, Señor, también agradecerte por el trabajo de los hermanos que han formado parte, directa o indirectamente, para que esta reunión se pueda llevar a cabo, Señor. Bendecilos en el lugar donde se encuentren. Gracias, Señor, por todo lo que vos nos das, porque nos sostienes, Señor, porque a pesar del contexto que podemos estar viviendo, sabemos que cerca de ti estamos seguros. Señor, pedimos que también bendigas este programa y dejamos todo en tus manos, Padre, y lo hacemos orando agradecidos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y bien, para continuar, como decíamos, vamos a ver ahora un informe de nuestros hermanos que están en la sede del Instituto Bíblico Jorge Müller en Dianfunes. ¿Sí? Vamos allí a ver a Eliazar y a Alén, que están junto a sus familias viviendo en ese lugar. Y el instituto tiene una particularidad. Tiene un programa que se desarrolla durante 3 años de un modo internado allí. Debemos orar mucho por ellos. Ellos están en un lugar que se llama La Posta de los Algarrobos. Tenemos que saber que el instituto depende de nuestras asambleas. Allí donde se enseñan diferentes temas que hacen y contribuyen al crecimiento espiritual de cada uno de los que asisten. Así que vamos a ver el video y luego del video vamos a escuchar esta noche la participación musical a cargo de Nora Rosario. Entonces vemos estos 2 videos y luego continuamos con la reunión. Hola, ¿cómo estás? Me presento, mi nombre es Eliazar Salomón y junto a mi esposa Cecia y mis 3 hijos estamos desde el 2015 en este lugar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alén Nieves. Junto con mi esposa Esther también servimos acá en este lugar al Señor, lugar que se llama La Posta de los Algarrobos. Este lugar es el lugar que se ha escogido para atender el Instituto Bíblico Presencial Jorge Müller. El predio de La Posta de los Algarrobos es una propiedad de la Iglesia de los Hermanos acá en Dianfunes. Durante muchos años se le dio uso en la parte recreativa, haciendo también campañas evangelísticas, retiros también de la iglesia, hasta que Dios puso en el corazón de estos hermanos la posibilidad de poder instituir acá, formar un instituto bíblico. Y desde entonces acá se están formando hombres y mujeres de Dios para el servicio de Dios. Tenemos acá en este lugar alumnos que ven clases de forma presencial, o sea, están aquí internados, pero otran también de las posibilidades no solamente del Instituto Bíblico de formarse acá espiritualmente, ministerialmente, también tenemos la posibilidad, se le da la posibilidad al alumno de poder cursar y terminar una carrera terciaria acá en la Universidad de Dianfunes. Esto maravilloso que nos contaba Alén recién tiene un origen. El Instituto Bíblico Jorge Müller funcionaba en las sedes, en las iglesias, es decir, en cada iglesia local se enseñaba la palabra de Dios. Pero surgió en el deseo de don Roberto Ochoa de poder hacer que el Instituto Bíblico funcione como un internado. Ese deseo se llegó a concretar en Jujuy, en Las Delicias, bajo la Fundación CDCJU, y allí el internado empezó a funcionar por primera vez. Luego un grupo de hermanos que viajaban a enseñar a aquel lugar decían y veían oportuno el hecho de tener un internado más en el centro del país, algún lugar que quizás podrían llegarse desde otras provincias más cercanas
y también contar con un polo educativo a nivel de estudio bíblico más cercano. Y así es como tuvo origen el Instituto Bíblico Jorge Müller, sede de Dian Funes, en este lugar. En el Instituto Bíblico Jorge Müller queremos darle una buena preparación teológica a los alumnos que están cursando. Queremos darle las herramientas, queremos darle un buen fundamento bíblico a cada uno de ellos. Y más en este tiempo que carecemos de la verdad bíblica, de la verdad saludable, de la palabra de Dios saludable. Pero no solamente hacemos énfasis en esta parte, sino también hacemos énfasis en la vida de cada uno de los alumnos, en la parte del discipulado, pero también en la parte ministerial, llevar a la práctica en las iglesias locales todo el conocimiento, el cúmulo de conocimientos que va adquiriendo durante la semana. Damos gracias a Dios porque en el año 2017 tuvimos los primeros egresados, muchos de ellos ya sirviendo al Señor en la iglesia local. Comenzamos un nuevo ciclo de estudio de un año presencial, pero por causa de la pandemia tuvimos que llevarlo a la parte virtual. Tenemos un grupo de alumnos allí en la iglesia local estudiando a distancia la palabra de Dios. Y eso nos llena de regocijo el saber que hombres y mujeres se están preparando para servir al Señor allí en la iglesia local. Como se mencionó, una de las áreas del Instituto Bíblico es el área ministerial. Es muy importante que lo que podamos adquirir del conocimiento bíblico y de nuestra relación con Dios pueda ser puesto en práctica. Por eso el Instituto Bíblico tiene como principal ministerio de los fines de semana enviar a los alumnos a distintas iglesias locales. Gracias a Dios en este tiempo, por medio del Instituto Bíblico hemos podido colaborar en distintas localidades de la región de la provincia de Córdoba. Por mencionar algunas, podemos hablar de San José de las Salinas, podemos hablar de Quilino, también en mi propio Dian Funes, en las iglesias del centro y Barrio Paz, ir hasta Chuña, una localidad cercana, y hay proyección de poder trabajar aún así también en otros lugares donde los hermanos están pidiendo apoyo para el servicio y la realización de la obra para el Señor. Además, en el Instituto Bíblico hemos tenido la posibilidad de hacer campañas evangelísticas. En esos momentos, alumnos del instituto han podido viajar, por ejemplo, a la zona de Morteros y predicar el Evangelio durante una semana, casa por casa, dando a conocer las buenas nuevas y el mensaje de salvación. Hemos llegado al final de esta presentación y de información acerca del Instituto Bíblico Jorge Müller en sede de Dian Funes. Y queremos ahora, Alen y yo, hacerte una invitación muy especial para abrir 2022. Es una invitación especial porque es un tiempo especial para estudiar la palabra de Dios. Los mejores años de mi vida fueron cuando estuve estudiando la palabra de Dios juntamente con mi esposa. Y allí pude adquirir las herramientas para poder hacer hoy lo que estoy haciendo y lo que he venido haciendo durante muchos años. Y queremos brindarte esa oportunidad para ser parte de la familia de Müller, viniendo a estudiar a este lugar para prepararte, para capacitarte, para que puedas el día de mañana poder servir al Señor de una mejor manera. No desaproveches esta oportunidad. Te esperamos. Señor, por mí, sin yo merecer tantas pruebas de tu amor por mí, ni voces no expresarían la gratitud
y lo que puedo ser. Todo lo debo a ti. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendida siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy, porque diste todo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por mí. Bien, hermanos, hemos visto el informe de la sede del Instituto Bíblico Jorge Müller allí en Dianfunes. Nos llevamos el compromiso de seguir orando por estas familias y todos los que están llevando adelante aquella sede y orando también para que el Señor les permita en el próximo año comenzar con el desarrollo de las clases. También agradecer a nuestra hermana Nora por la interpretación musical y ahora nos disponemos entonces a abrir la palabra de Dios. Como hemos dicho, el tema de hoy es la palabra vigente hoy y el mensaje estará a cargo de nuestro hermano Carlos Torteroli. Sin más, dejamos este lugar a nuestro hermano deseando que Dios le bendiga grandemente. Les invito a leer un pasaje en la palabra del Señor que será el cual nos guiará en la meditación del tema propuesto. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Segunda carta a Timoteo capítulo 3. Dice así la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es una bendición poder encontrarnos con un pasaje tan clarificador como este pasaje ante el tema propuesto, conviviendo con las circunstancias. Con el subtema presente, la palabra vigente hoy. Vaya pregunta. Sin duda, es una pregunta crucial, importante. Para algunos, tal vez pueda ser una pregunta un tanto innecesaria, así como no va a ser vigente la palabra. Pedro dice que hemos sido renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Casi uno diría es una obviedad hablar de vigencia de lo que permanece para siempre. Pero es evidente que no todos piensan igual. De ahí que también la pregunta podría ser retórica. La pregunta retórica no espera respuesta. La pregunta retórica busca reflexión. Para otros es una pregunta relativa. En algunas cosas sí, la Biblia tiene vigencia, dicen algunos, otros no. Pero ¿cómo contesta la palabra, Dios a través de la palabra, acerca de esta pregunta que debiéramos responder en este tiempo? La vigencia en el presente de la Escritura. ¿Qué es la vigencia? Bueno, la vigencia es la validez, el vigor, la virtud de algo. Ante la
circunstancias presentes, ¿tiene vigencia la palabra de Dios? Ustedes saben que algunos piensan que no. El humanismo, por ejemplo, al cual no nos vamos a explayar demasiado, pero simplemente como una consideración, el humanismo, que no siempre ha tenido cosas contradictorias o malas, algunas cosas han sido buenas, pero el humanismo, allí por el 1500, apareció como un pensamiento filosófico del Renacimiento. Se dice que allí comenzó la Edad Moderna. Por lo tanto, el humanismo tenía varias características. Como es un pensamiento humano, siempre se basa en lo relativo, así que tenía diversas opiniones. No es lo mismo el relativismo de Petrarca, como lo podía hacer de Erasmo de Rotterdam, como podía ser aún de Maquiavelo. Cada uno tenía su concepto sobre el humanismo, pero para resumir, ¿lo que es el humanismo? Al fin y al cabo, el humanismo tenía una característica que lo marcaba como un pensamiento filosófico de la Edad Moderna y consistía en sacar del centro a Dios y poner en el centro al hombre. O sea, del teocentrismo pasar al antropocentrismo. Lógico que en el 1500 y de ahí en adelante, en el siglo XIV, XV y XVI, se presentó como sistema el humanismo, pero el humanismo no comienza allí. Ya tenía su origen en el huerto del Edén. El humanismo en sí es la creencia en la mentira de Satanás, que llevó a Adán y Eva, o en forma especial o en forma directa a Eva, y le dijo: con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. Y Eva rectificó en algo: de todo el árbol del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia y del bien, dijo Dios que no comeremos, porque el día que comiéremos seremos como dioses. Y Satanás replicó: no moriréis, sino que seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Aquella idea prendió. Y entonces anhelaban conocer el bien, ya no porque Dios dijera lo que está bien y lo que está mal. Parece que la idea de desgustar del árbol implicaba ahora nosotros mismos decidimos qué está bien y qué está mal. Así que allí comenzó que Dios dejó de ser el centro y el hombre, aceptando la mentira de Satanás, buscó ponerse en primer lugar. No es extraño que con el avance del tiempo apareció allí en Alemania lo que se denominó el postcristianismo. Ciertos filósofos que decían que el cristianismo había quedado de lado. Los principios del cristianismo sirvieron en algún momento, pero ya ahora son obsoletos. El principio del cristianismo quedó en la época medieval. El hombre moderno ya no necesita el principio del cristianismo. Y si no necesita el principio del cristianismo, la Biblia, que da los principios para el cristianismo, dejó de tener vigencia.
La carta que nosotros hemos leído, segunda Timoteo, es una carta preciosa porque es una carta que uno podría denominarla la carta de las circunstancias. Todo escrito de la Biblia está en medio de una cierta circunstancia. Nunca la Biblia fue dada en abstracto. Cuando escribimos o cuando leemos la carta a los Corintios, vemos que había una cierta circunstancia. Pero esta se remarca de una forma especial. Por eso he querido leer este capítulo tan iluminador para nuestra vida. Y ahí es donde vamos a fijar la vista. Porque si bien toda la carta está impregnada de las circunstancias, si hacemos un breve repaso, comienza el capítulo 1, Pablo pensando en circunstancias pasadas, cuando se encontró con Timoteo, tal vez cuando lo despidió, las lágrimas de Timoteo, y Pablo recuerda aquellas circunstancias y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que habitó en tu abuela y en tu madre, y al acordarme de tus lágrimas. Sigue adelante Pablo y está viendo las circunstancias presentes, mira no solo las circunstancias pasadas, sino las presentes, y aún mira las circunstancias en el porvenir. Toda segunda Timoteo está lleno de circunstancias. Pablo está conviviendo con las circunstancias, y ese es nuestro tema, conviviendo con las circunstancias. ¿Cómo convivo con las circunstancias? Por lo tanto, el pasaje nos deja principios claros sobre la vigencia de la palabra ante las circunstancias de nuestro presente. Pablo presenta por lo menos 4 virtudes que la palabra tiene para el creyente hoy en día, que demuestran su vigencia. Yo les invito a que podamos meditar en ellas y las mismas nos permitan contestar esta pregunta importante. La palabra vigente hoy. Capítulo 3, verso 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y empiezan las características. Frente a las circunstancias presentes, ahora Pablo le dice a Timoteo, quiero hablarte de algunas circunstancias que vendrán. Este es el primer punto a resaltar. La Escritura está vigente porque prevé el porvenir. Dice, bueno, pero hay tantos que prevén el porvenir. Hay gente que adivina el futuro. No, la Escritura no da un pronóstico. La Escritura prevé el porvenir de manera profunda y precisa. No son cosas generales. Pablo le dice a Timoteo, mira, vivimos tiempos y quiero decirte los tiempos que vendrán. No hay otro libro que prevé el porvenir como la Escritura. Seguro, pero no hay tantos otros pasajes. No podríamos ir, por ejemplo, a aquella visión que Daniel descubrió en Nabucodonosor y presentó la realidad de cómo el imperio babilónico dejaría lugar a otros imperios, y así el imperio asirio y después el imperio griego y después el imperio romano. Bueno, pero algunos que objetan la Biblia dicen que ese pasaje
fue escrito después de que las cosas sucedieran. Tiene tanta precisión que algunos objetan, no, eso fue escrito después de que las cosas sucedieron. La Biblia tiene, dicen algunos humanistas y teólogos liberales, la Biblia no tiene unidad. La Biblia tiene frases o pensamientos o enseñanzas que se fueron acumulando. De ahí la hipótesis documentaria. El Deuteronomio o todos los libros de la ley no fueron escritos por Moisés, sino que hubo distintas hipótesis. La Biblia es un conglomerado de opiniones. No, señores, la Biblia tiene unidad, por eso no se contradice. Por eso quise que pudiéramos prestar atención a este pasaje, porque nos ayuda. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Lo que Pablo escribió en el siglo I es una realidad como principio que se fue manifestando en la historia de la Iglesia y hoy lo vemos. Por lo tanto, hoy nosotros podemos saber, este no es un pasaje que escribió nadie hace un mes o dos atrás, está escrito desde el primer siglo de la era cristiana, pero se cumple hoy. Dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos ya habían comenzado, no habían culminado, pero ya habían comenzado en el tiempo que Pablo está escribiendo. El escritor de los Hebreos lo deja claro. Dios, hablando en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Los postreros días comenzaron con la venida de Jesucristo y con la obra de Jesucristo, todavía no terminaron, pero dentro de los postreros días vendrán, esto sigue el futuro en el momento que lo escribe, tiempos peligrosos, tiempos difíciles. ¿Es que acaso Pablo previó las circunstancias que nosotros estamos viviendo? ¿Está hablando de la pandemia? No está hablando de la pandemia. Los tiempos difíciles no eran por pandemia. La pandemia trae sus dificultades, vaya si lo sabemos. Pero aquí está hablando de otra cosa. Vendrán tiempos peligrosos y esos tiempos peligrosos no se deben a otra cosa que a no sea a hombres malos. Hombres con ciertas características. Ahora Pablo va a enumerar algunas características. Sí, pero ¿cómo la Biblia pudo prever de manera tan profunda? Porque tiene que ver con lo que hay en el corazón del hombre y de manera tan precisa. Porque si la Biblia pudo prever el presente, ¿cómo no va a ser vigente? Es absurdo pensar que algo es obsoleto cuando me está mostrando la realidad. ¿Cómo serán esos tiempos peligrosos? Pablo le hace una clara explicación a Timoteo de tres cosas. En primer lugar, cómo va a ser el carácter. En segundo lugar, cómo va a ser el camuflaje de esas personas. Y en tercer lugar, cómo va a ser la conducta. Nadie se puede equivocar. La visión de lo por venir es una radiografía clarísima. ¿Cómo sería el carácter? Bueno, allí nosotros lo hemos leído. 19 características presenta Pablo. Sin embargo, nosotros podríamos resumirlas porque hay 4 que tienen que ver con el amor.
En primer lugar, ¿cómo serán los tiempos que vendrán peligrosos? Dice, verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, el narcisismo ya estaba marcado como una característica de lo que los tiempos serían peligrosos. Es cuando los hombres se aman a sí mismos, dejando el principio de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera característica. Segunda, avaros. Bueno, pero allí no habla del amor. Sí, la palabra original es amor al dinero. Los tiempos son peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo, enamorados de sí mismo, que se ponen en el centro. No está Dios en el centro, sino esos hombres, amadores del dinero. Siguen las características. Verso 3. Aborrecedores de lo bueno. Allí está la palabra amor, con una A privativa. Por eso dice que esas personas aborrecen lo bueno, no aman lo bueno. Cuarta característica. Verso 4. Amadores de los deleites más que de Dios. Si uno tomara las 4 palabras, encontraría el resumen de todo lo otro. ¿Por qué el tiempo es peligroso? Porque hay un amor desviado. En vez de amar a Dios y al prójimo, el hombre se ama a sí mismo, ama las posesiones, ama el pecado porque aborrece lo bueno y ama el hedonismo, el deleite, más que de Dios. ¿Usted ve personas así? La segunda cosa que Pablo marca, previendo el porvenir, es que esas personas no solamente son un reflejo de la sociedad, esas personas tienen un camuflaje. ¿Cuál es ese camuflaje? El problema de los tiempos difíciles no son los inconversos confesos, son los inconversos camuflados. Porque dice el verso 5, que tendrán apariencia de piedad. Uno los mira y dice, pero ese es un creyente. Eso es lo que está convulsionando en este tiempo nuestra sociedad, con algunas series que aparecen mostrando la realidad de un cierto mundo evangélico. Dice, pero eso nos involucra a todos. No, todo el mundo sabe que no todos son así. Pero algunos sí lo son. Algunos tienen apariencia de ovejas, pero son lobos. Timoteo, los tiempos son peligrosos no por los inconversos confesos, esos están fuera. El problema son los inconversos camuflados, los que tienen apariencia de piedad. Esa es la realidad que vemos en nuestros días. Eso es lo que reflejan ciertas series que pretenden involucrar a todos, pero no todos son iguales y la mayoría lo sabe. ¿Qué vigencia tiene la Biblia?
Sí, ¿cómo será la conducta de esas personas? Verso 6. Porque de estas personas que tienen este amor desviado, este camuflaje, ¿qué hacen? ¿Cómo es su conducta? Pero estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargados de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Fíjense que la conducta de ellos es un celo proselitista, están detrás. En este caso, propiamente, el pormenor es mujeres que estaban dispuestas a ser engañadas. Estas personas tienen celo proselitista. Ellos están buscando seguidores, no a ser cristianos. Qué notable vigencia de la Escritura mostrando esta realidad. ¿Qué más dice? Verso 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Celo proselitista en su conducta. Segundo, contradicen la verdad. Tercero, corruptos de entendimiento. Un pensamiento cada vez peor. Ningún otro libro prevé el porvenir como la Escritura. ¿Tiene vigencia hoy? La respuesta es obvia. Verso 9. Mas no eran más adelante. Algunos están demasiado preocupados. Pero Pablo dice, Timoteo, mira que no irán mucho más adelante. ¿Por qué? Porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue de aquellos, de Janes y Jambres. De la misma manera se vio que aquello era una imitación de lo de Dios. También se hará claro en este tiempo. No eran más adelante. ¿Qué vigencia tiene la Escritura? Verso 10. Pero tú, es una frase de contraste. Eso es lo que hacen estas personas. Su carácter tiene un amor desviado. Su camuflaje aparentan piedad, pero niegan la eficacia de ellos. Su conducta, celo proselitista, contradicen la verdad, corruptos de entendimiento. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Pablo presenta una segunda característica de la Escritura que muestra su vigencia. La Escritura no solo prevé el porvenir, sino que además protege del error. ¿Cómo no va a ser vigente lo que nos protege del error? El error estaba como parte de las circunstancias, rodeaba a Timoteo en aquel momento, y lo rodea a usted, me rodea a mí. De ahí que Pablo dijera, escribiendo a los Efesios allí en el capítulo 4, verso 16,
para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una cosa es la equivocación, otra cosa es el error. El error tiene un método, eso significa artimaña. Esa metodología había atrapado a aquellos, pero no a Timoteo. No importa lo que hagan, pero tú, le dice Pablo, en contraposición con esa corriente, quiero decirte algo, tú has seguido mi doctrina. La doctrina de Pablo, la enseñanza, el cúmulo de enseñanza, era lo que Timoteo había seguido. La idea de la palabra es que se había aferrado, era una realidad, la creía, la vivía, la practicaba. Ha seguido no solamente mi doctrina, porque la doctrina no es teoría, la doctrina ¿qué es? El fundamento de la práctica. De ahí que Pablo dice, ha seguido mi doctrina y ha seguido ¿qué? Mi conducta. Tercero, el propósito, la motivación con la cual sirvo al Señor. Estos tienen apariencia de piedad, pero la niegan la eficacia de ella. Pero mi propósito tú lo has seguido. También has seguido mi fe, mi fidelidad. Has seguido mi longanimidad. Esa es la idea del término que aquí se traduce longanimidad, largura de ánimo. Has seguido el amor. Ellos se aman a sí mismos, pero tú has seguido el amor que yo le tengo al Señor y a la obra del Señor. Y también la paciencia. Tú has visto las persecuciones y los padecimientos en Antioquía, en Iconio, en Listra. Timoteo era de Listra. Y de todas me ha librado el Señor. Verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Y qué pasa con los otros? Mas los malos hombres y los engañadores, ¿cómo les irá a ellos? Irán de mal en peor. ¿Qué frase? Engañando, pero cayendo ellos mismos en su propia red. Engañando y siendo engañados. Pablo le dice a Timoteo, quiero decirte algo. La Escritura no solo prevé el porvenir, protege del error. Qué bendiciones que haya algo vigente que nos libre de las estratagemas y las artimañas del error. En tercer lugar, le dice Pablo, verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. De vuelta un pero tú. De vuelta un contraste. Ellos van de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú tienes la verdad. Esa verdad que te está protegiendo del error, te está
presentando el porvenir, pero que ahora es una verdad que permanece confiable. No tienes que cambiar, Timoteo. No hay que cambiar, ¿qué? Persiste. Pero si quedó obsoleto, si la verdad no está vigente, no se puede persistir, hay que cambiar. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué es la persuasión? Es comprobar que algo es fiable, que lo que creí es verdad. Es un paso más de recibir la enseñanza. Uno recibe la enseñanza y la tamiza, la comprende, la discierne, y una vez que la logró discernir, ahora se persuade. Se puede descansar en esa verdad. Se la puede abrazar de manera confiable y de manera permanente. Le dice Pablo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Seguramente está hablando de la enseñanza que Pablo le transmitió. Porque dijo anteriormente, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito. Pero parece que es acumulativo, porque dice, ¿de quién has aprendido? Y que desde la niñez has sabido las Escrituras. Quiere decir que es como si fuera algo acumulativo. Pablo enseñó la doctrina y le mostró cómo esa doctrina se practicaba, pero además la abuela y la madre desde pequeño le habían enseñado a Timoteo y le habían dado la sabiduría que lo hacía disfrutar de la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Finalmente, y en cuarto lugar, dice Pablo, toda la Escritura, verso 16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo ve una cuarta característica en la Escritura que de por sí la muestra como vigente. La Escritura prevé el porvenir, protege del error, permanece confiable, pero además prepara para el servicio espiritual. No hay otro libro, no hay otra verdad que capacite al hombre y a la mujer para la obra espiritual. Pablo dice, toda la Escritura es soplada por Dios. Esa es la idea del término inspirada, respirada. La Escritura tiene el soplo de Dios que la hace viva y eficaz. Y más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta el interior del ser, hasta partir el alma. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero Pablo no solamente habla del origen, sino del propósito de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, viene de Dios. No es palabra de hombre, pero además es útil. ¿Cómo algo que sigue siendo útil no va a tener vigencia? Lo obsoleto lo es porque deja de tener utilidad. Ahora Pablo mira las circunstancias, ve que los tiempos
son peligrosos, ve que hombres van de mal en peor, que el celo proselitista, que contradicen la verdad, él sabe las circunstancias, pero no pierde la calma, ni tampoco pierde la meta. No le tiemblan las rodillas frente a la persecución y al padecimiento. Pablo baja las rodillas, las inclina en oración para que Dios lo siga sosteniendo. Él ve en el horizonte el final, pero parece decirnos en esta preciosa carta que habla de las circunstancias, es que cualquiera sea la circunstancia, el que tiene a Cristo y vive la verdad, siempre termina bien. Yo ya estoy para ser sacrificado, va a decir en un párrafo posterior, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Y cómo terminas? Dice, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Dios justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. La Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Dice, en primer lugar, para enseñar. En segundo lugar, para redarguir, para reprender, para refutar. En tercer lugar, para corregir, para marcar el camino recto. Y en cuarto lugar, para instruir. La idea es disciplina, para disciplinar a la persona en la justicia. Con un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No está hablando de impecable, sea apto, calificado. Y la palabra la vuelve a repetir con un prefijo que le da intensidad. ¿Qué es eso de apto? Totalmente preparado, enteramente preparado, bien pertrechado. Para toda la buena obra de Dios. Vaya si tiene vigencia la Escritura en este tiempo. Pablo lo dejó en claro. Hace algún tiempo atrás apareció una falsa noticia en París. Decía que Borges había muerto. No era cierto. Al poco tiempo se descubrió, y uno de sus amigos de Borges, Ulises Petit de Murat, era un dramaturgo amigo de Borges, que durante un tiempo presidió el jurado de Odol Pregunta. Mire de cuándo le estoy hablando. Cuando mis hijos y mis nietos oyen esto, dicen, pero abuelo, ¿de qué estás hablando? ¿De qué programa estás hablando? Ulises Petit de Murat le escribió una carta a Borges, alegrándose de que aquello no era verdad. Ustedes saben que Borges tenía una enfermedad terminal y él estaba en Suiza. Y le escribe, ¿cuánto me alegro que no sea verdad? ¿Cuánto me alegra que te pueda escribir, que sé que me estás oyendo? Y comenzó de alguna manera a hablar contra el periodismo
de aquella falsa noticia y de aquel diario que trajo una noticia falsa. Y le contesta Borges, le dice: mi querido Ulises Petit de Murat, cuánto me alegra tu carta y saber que tú también te alegras de mí. Pero quiero decirte que aquello no fue una noticia falsa. ¿Cómo que no fue una noticia falsa? Solo fue una noticia prematura. Borges, que era un hombre que comprendía la realidad, sabía que un día esa noticia sería verdad. Por lo tanto le dijo: no es una noticia falsa, solo es prematura. Borges sabía que un día esa noticia sería verdad, y el 24 de junio, creo, de 1986 fue verdad. Borges murió. Y yo pensaba, qué pena es que Borges no haya podido creer en la vigencia de la Biblia. Él sabía que había una verdad que por el momento era falsa, pero en realidad era prematura, porque un día iba a ser falsa. Pero no le sirvió esa verdad, siguió viviendo igual. Ahora la Escritura nos da a nosotros y nos prevé el porvenir, nos protege del error. Permanece confiable y nos prepara para el servicio para Dios, pero no es una verdad solo prematura. Es una verdad que nos enseña a vivir. Sabemos cómo tenemos que vivir hasta el último instante de nuestra vida. Sabemos cómo tenemos y en quién tenemos que confiar hasta el último instante de nuestra vida. Pase lo que pase. Porque la palabra vigente hoy nos permite convivir con las circunstancias. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que el Señor nos bendiga. Hermanos, hemos llegado al final del desarrollo del programa del día de hoy y no queda más que darle las gracias a nuestro Dios por habernos permitido disfrutar del mismo. Y también nos vamos desafiados luego de haber escuchado el mensaje del día de hoy. Pero antes de terminar, les pido que estén atentos porque vamos a dar algunos anuncios, ¿sí? Uno importante. Del 5 al 10 de octubre, el próximo mes, se van a desarrollar las conferencias generales a través de este medio. Todos los días, a las 20 horas, se ha de subir el contenido. Para ello, lo mejor es que puedan suscribirse al canal de YouTube de Conferencias BA, ¿sí? Para disfrutar del desarrollo del programa. El título de estas conferencias será El hombre en los propósitos de Dios. Cada día se ha de desarrollar un subtema, así que deseamos que todos podamos compartir este tiempo desde el martes 5 de octubre hasta el día 10 del mismo mes. Además de esto, ¿sí? Queda informar que en octubre no habrá reunión de enseñanza, sino que nos volveremos a encontrar en el mes de noviembre con una reunión muy similar a la que hemos compartido en el día de hoy. No queda más que orar agradeciendo a nuestro Dios y damos por finalizada la reunión. Oramos. Señor, gracias por todo lo que tú nos has permitido vivir y disfrutar en la reunión del día de hoy. Gracias por los hermanos que tomaron participación. Gracias por el mensaje que hemos podido escuchar, Señor. Nos vamos desafiados. Señor, queremos pedirte que tú nos bendigas, que bendigas a cada una de las iglesias que están del otro lado de la pantalla representadas, Señor.
Gracias por esta reunión, gracias por los hermanos que la organizan. Bendecí también a la Comisión de Conferencias de Buenos Aires y de alrededores, Padre, y no queda más que darte la gloria y la honra a ti y pedirte también que juntos, de esta forma, nos volvamos a encontrar el próximo mes y podamos disfrutar de las conferencias generales como han sido ya informadas. Señor, que también tú hables a la iglesia, ¿sí?, en este país, a todos los hermanos que tal vez se puedan ir conectando para compartir el programa que ya ha sido pensado. Señor, te agradecemos por todo, lo dejamos todo en tus manos y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.